también quiero pedirles un momento que piensen en algo. ¿A quién de ustedes les gustan los milagros? Levanten la mano. Muy bien. Y que especialmente no le ocurran a otros, sino que nos ocurran a nosotros. Nos encanta. ¿Recuerda algún milagro que usted ha leído en la Biblia? ¿Recuerda algún milagro? No, piénselo, solo pensemos a ver qué milagro he leído, qué he leído. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está inundada de milagros. Usted puede ir a la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y va a encontrar ¿qué? Milagros. A ver, el que está distraído, dele ahí con el codo. Oiga, ¿sabe que vamos a hablar de milagros? Los veo algunos echando por allá globos, ya van por allá en la bahía. Entonces, denle un codacito. Vamos a hablar de ¿qué? Milagros. Creo que no hay personas, no conozco personas que no les gusten los milagros. ¿A todos nos gusta qué? Los milagros. La palabra milagros quiere decir prodigios o tiene como sinónimo prodigio, hazañas, maravillas, señales. Cuando usted encuentra en la Biblia esas palabras, están hablando precisamente de milagros. Milagros. Vamos a la palabra de Dios, a primera carta de Corintios, capítulo 12. Le invito para que abramos la Biblia, primer libro de Corintios, primera carta de Corintios. Y vamos a mirar el capítulo número 12, que creo que es uno de los capítulos que usted y yo hemos estado leyendo en un tiempo que ha compartido mi esposo acerca de los dones espirituales. Y este versículo número 9 al 10a dice así, ya lo tenemos todos, primera carta de Corintios 12, 9 y 10. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Fíjense y noten que dice a otro, no dice a quién, a todos, dice a otro. Y habla entonces acá de que el Señor por el Espíritu Santo ha dado esa capacidad, esa aptitud concedida al que Él quiere, como Él le place, entrega el don diferente. Aquí menciona los dones de sanidades y luego en el versículo 10 dice el hacer ¿qué? Milagros. ¿Cómo sabe usted y cómo sé yo que tenemos el don de hacer milagros? Hay una sola forma y es practicándolo. Usted y yo sabemos que tenemos el don de milagros, que va acompañado del don de fe, que va acompañado del don de sanidades, que es un paquete completo de esos dones, que son llamados dones de poder, que es el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Creo que a todos nos encanta ver milagros. Hasta personas cuando nacen, no sé si ustedes han escuchado que dice, ay, fue un parto tan difícil que le pusimos a la niña como mira. Ah, miren, aquí nada más tenemos un miembro de la iglesia. Fue todo un milagro. Escuchaba otra discípula líder, usted no se imagina lo que yo luché por quedar embarazada. Y eso fue una cosa titánica. Y entonces esa hija fue como un verdadero ¿qué? Milagro. Pues existen muchos milagros. Y quiero que miremos aquí al siguiente borrito. ¿Qué es el don de hacer milagros? Primero, quiero que se les quede a cada uno de nosotros qué es ese milagro. El milagro es un acontecimiento como extraordinario, pero es causado
por el poder de Dios. Como les decía, operan juntamente con el don de fe y con el don de sanidad. Sanidades, hay cuántos ves. Entonces es algo que no procede del hombre de ninguna manera. Porque si es algo extraordinario, es con el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma que nosotros podamos ver milagros si no es con el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Para qué son esos dones? ¿Para qué es ese don de hacer milagro? Dice que es para darle gloria a Dios. Y es también para convencer a los incrédulos. Muchas personas que no creen con los milagros que pasan, creen. Y por eso el Señor, encontramos en la palabra de Dios que sanó a mucha gente. Hay muchos milagros. De Génesis a Apocalipsis está inundado de milagros. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere manifestar su gloria y su poder. Aparte de eso, quiere convencer al incrédulo. ¿Cuántos fueron los leprosos que fueron sanados? ¿Recuerdan? 10. ¿Cuántos se volvieron a darle gloria a Dios? 9. No, 1. Uno se vino y lo adoró. 1. Y el Señor quiere que le demos reconocimiento. Yo pienso que muchas veces el Señor no permite que veamos más milagros porque sabe que nuestro corazón se va a ir detrás del ¿qué? Del milagro. Y Dios quiere que no nos vayamos detrás del milagro, sino que usted y yo nos vayamos detrás del que hace el milagro. Lo vemos en los evangelios. Cómo el Señor hacía cantidad de milagros y la gente se quedaba ¿con qué? Con el milagro. Entonces, quiero decirles que el don de milagros es un don para cualquiera de nosotros. Recordemos cómo el Señor no cambia. El Señor sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a buscar Malaquías 3:6. Porque usted podrá estar pensando, no, pero eso fue en la Biblia. Usted puede estar allí pensando, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Son más de 2000 años. Pero eso fue antes de Jesucristo. No, eso cuando vamos a volver a ver a alguien que resucite, alguien que sea sanado, alguien que sea liberado de demonios, alguien que sea restaurado, alguien que sea sanado, algún milagro sobrenatural. Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El que tiene Biblia, compártelo con el que no tiene. No seamos egoístas. Malaquías capítulo número 3, 6a. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos porque está súper fácil. Usted se lo puede memorizar la primera parte. 1, 2 y 3. Porque yo, Jehová, no cambio. No, hasta ahí. La primera, pero es que es tan fácil de memorizar. Y en la parte A. 1, 2 y 3, otra vez. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Eso qué nos dice, señoras y señores? Nos está diciendo que el Señor sigue todopoderoso, lleno de poder, no mengua en su poder. Porque usted dirá, no, pues el Señor resucitó, el Señor sanó, el Señor liberó, multiplicó. Eso fue un milagro hace muchos años. Pero Él dice que no cambia. Eso quiere decir que Él sigue manifestándose en nosotros, con señales, con milagros, con prodigios, desde los tiempos antiguos hasta ahora. ¿En dónde está el quid del asunto, como dicen? ¿Saben dónde? En el creer. El problema no es de Dios, porque Él sigue siendo todopoderoso, porque Él tiene el poder, tiene el control sobre el universo entero, tiene el control sobre todo, pero nosotros en nuestro corazón muchas veces, ¿qué pasa? No creemos. Y eso es un impedimento. Si miramos, entonces en Malaquías dice, Dios no cambia. Ahora vamos a Lucas 1:37. Que es un milagro sobrenatural. En Lucas capítulo número 1,
versículo 37, una jovencita, una niña virgen, una niña que no se había acostado con ningún varón, una niña que vivía en su pueblo, que era una niña pura, limpia, santa, sin ninguna asomo de mundanalidad en ella. Era una niña que vivía en una aldea. Y entonces se le presenta un ángel y le dice en el versículo 37, el ángel: porque nada hay imposible para Dios. ¿Quién era? María. La Virgen María, una mujer, la Virgen María era de lo más ingenua, limpia, era una virgen. Y le dice un ángel que iba a quedar embarazada. Y entonces, si usted echa unos versículos atrás, le dice en el versículo 34, entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. La misma concepción del Señor Jesucristo fue que un milagro. Porque entonces el ángel le dice: ¿sabe qué? Es que no hay nada imposible para Dios. ¿Dónde está la imposibilidad? En el corazón de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. No puedo, no creo, porque somos limitados. Pero ¿saben una cosa, señores? Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por las circunstancias. Recordemos entonces, Dios es todopoderoso, todopoderoso. Y como les digo, en toda la Biblia estamos llenos de milagros. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Quiero que vayamos en el Antiguo Testamento a Josué capítulo 10, uno de tantos milagros. Porque en Josué 10, del 12 al 13, vamos a buscar en la Biblia, busquemos, abramos la Biblia, abran la Biblia y busquemos en el capítulo número 10 de Josué y vayamos al versículo número 12, y quiero que lo leamos hasta el 15, porque es supremamente interesante. Ya usted tal vez lo ha leído, pero quiero que lo recordemos porque tiene que ver con los milagros. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los bueno, hasta ahí, hasta el versículo 15. Se detuvo, dice, el sol. Usted puede estar pensando, el sol siempre está en el mismo puesto. Es que el sol no se mueve. ¿Sí la capta? Ni la luna se mueve. ¿Qué se mueve? La tierra. Entonces encontramos acá que la tierra gira alrededor del sol, pero nosotros cuando dicen no, el sol nace para todos, el sol sale para todos, el sol se ocultó. Y no es que se mueve el sol. De todas maneras, la terminología que es usada por Josué no debe hacernos dudar de ese milagro. No debe hacernos dudar. ¿Por qué? Porque lo más importante fue que ese día fue prolongado. Duró un día de sol, como si fuera el día y la noche.
Y existen dos teorías, dos explicaciones. La primera explicación es que se disminuyó la velocidad de la rotación de la Tierra de tal manera que entonces empezó a rotar la Tierra más despacio y el día se prolongó. Pero hay otra opción, y es que el Sol, los rayos, la refracción del Sol, que es poco común, dio horas adicionales de luz. De todas maneras, señores, acá dice que la luna y el sol se detuvo, y es una forma de decir que entonces ese día fue único, como dice acá. El sol se paró en medio del cielo, no se apresuró a ponerse casi un día entero, o sea, fue un día de sol como 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? El milagro que el Señor hizo, lo hizo claramente para que el pueblo de Israel ganara la batalla. Y eso se llama ¿qué? Un milagro. De la manera como Dios lo haya hecho, no sé si deteniendo un poquito la tierra en su rotación y en su traslación, o si fue que la refracción del sol aumentó y entonces intervino Dios allí, pero la batalla la ganó el pueblo de Israel. ¿Y eso cómo se llama? Un milagro. Un milagro. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Ahora encontramos también en la palabra de Dios cómo Moisés abrió el mar extendiendo ¿qué? La vara. Y se apartó el mar a lado y lado. Eso fue otro milagro, usted lo puede encontrar en Éxodo 14. También encontramos cómo el pueblo de Israel fue alimentado durante ¿cuántos años en el desierto? La migajita de 40 años, con maná del cielo, con codornices. Según los estudiosos dicen que ni siquiera unos containers de refrigeración podrían haber alimentado esos millones de personas durante tanto tiempo, manteniendo la carne refrigerada y dándole todo ese alimento. Y sin embargo Dios hizo el milagro de sostenerlos. Si usted le dice que el zapato, el calzado, ¿qué? No se le envejeció, ni la ropa se le dañó. Imagínense, ¿cuánto a usted le dura 40 años unos zapaticos? No, al año ya está que cambiamos, ¿no? Un milagro. Pero también hay otros milagros. Josué, allí cuando en Jericó gritaron todos y los muros de Jericó ¿qué? Cayeron. Imagínense, con gritos. Imagínense, una estructura bien hecha, bien construida. O sea, eso quiere decir que en el Antiguo Testamento, si podemos seguir acá, encontraremos muchos, pero muchos milagros. ¿Qué otro milagro? La viuda y el aceite. El Señor la sostuvo mucho tiempo con el aceite, con el poco que tenía lo multiplicó y el Señor le dio para que se sostuviera. Encontramos con Elías, con Eliseo, no, con cantidad en el Antiguo Testamento, todos de qué? Milagros sobrenaturales. Pero también en el Nuevo Testamento, les invito a que vayamos a la palabra de Dios al capítulo Juan 2. Juan 2. En Juan capítulo 2 está el primer milagro que hizo Jesús. ¿En dónde fue? En unas bodas, en el matrimonio. Matrimonio, Olguita, ¿a qué le suena? A que se le casa a la nieta ya casi, el 1 de diciembre. Huele a torta, cosas ricas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Qué delicia, una maravilla. Juan capítulo 2, del 1 al 11, vemos el primer milagro, porque muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo fueron muy importantes, forman la mayor parte del Evangelio y muestra la obra de cómo el Señor Jesús era Dios. En Juan capítulo 2, lo tenemos, Juan capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Gracias, Morena. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que lo habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí está el cumplimiento de para qué el Señor permite los milagros. Es para que las personas, para que nosotros creamos. Es importante ese elemento, el creer. Tengo un testimonio de tantos, porque mi esposo dice, usted es hasta charra. Yo le pongo las manos a la lavadora cuando se daña, a la estufa, a la nevera. No me enteré yo, Señor, en el nombre de Cristo. Yo creo, yo no tengo ni asomo de duda de que el Señor puede arreglar lo que sea. Me ha faltado ponerle la mano aquí al aire acondicionado, que a veces huele feo. Lo voy a hacer esta semana y lo voy a dormir, que no me va a ganar. Hace años tenía la ilusión de tener una hija. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, qué dicha, qué alegría, qué emoción tan grande. Y eso fue una cosa maravillosa. Nos arrodillábamos dándole gracias. Al poco tiempo, qué dolores tan bestiales. Perdónenme la expresión. Una cosa horrorosa. Yo decía, ¿qué es lo que siento? La cadera parecía que se me iba a estallar. Un dolor impresionante. Bueno, cita con el médico, ecografía. Señora, no aparece nada en el saco embrionario. Está la matriz, pero el saco embrionario desocupado. Señor, ¿esto qué fue? Si la prueba va positivo, no sé qué, entonces hospitalización, listo, todo lo demás. Dolor tremendo. Otra vez ecografía transvaginal, que son horribles también. Nada. La niña estaba bebé desarrollándose en la trompa. Por eso eran los dolores tan horribles. Y arranca nuestra fe a moverse. Tanto Francisco como yo, Dios mío, ¿y qué hacemos? Y ahora, y el médico, no déjenla hospitalizada. Déjenla hospitalizada, porque si la trompa se revienta, hay un sangrado horrible. Y arrancamos a orar. Y un día me arrodillé y el Señor me habló en Job. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabes dónde paren las cabras monteses? ¿Sabes dónde paren? En el monte. ¿Sabes dónde ponen estos aves grandotas? ¿Cómo se llaman? Avestruces. ¿Sabes dónde los ponen los huevos? Debajo de la arena. Eso dice Job. Y pasa el jinete y ellos no tienen cuidado de que las vaya a pisar el jinete y los huevos se vayan a perder. Cree. Y yo le dije, Señor, creo, pero estos dolores son mortales. Francisco ha contado el testimonio más de una vez porque le encanta. Y yo tengo un diario, yo hice el diario como bióloga. Me encantó hacer toda la formación de la unión del espermatozoide con el óvulo, con el cigoto y todo lo demás, y le hice todo el seguimiento y tengo las ecografías impresas, gracias a Dios, ya había impresas las ecografías. Al tiempo dijo el médico, ya, bueno, para cirugía, y Francisco, que sea la última ecografía, bueno, hicieron la ecografía.
y aparece, haga de cuenta como ¿han visto el titilar de una lucecita de Navidad? Así, como una lucecita, así de grande, apareció en la matriz. Eso había que subir una hormona, ¿cierto, doctor Antonín? Tiene que subir una hormona para que sepan que está aquí, ¿cierto? En la matriz. Pero esa hormona no subía, porque no estaba ahí. ¿Qué fue eso? Un milagro. El Señor es especialista en milagros. Solo tenemos que creerle. ¿Qué hicieron estos que dicen acá? Que les dijo Jesús, ¿quieren las tinajas de agua? La llenaron hasta arriba. Sacad ahora esa agua, llévesela, pruébenla. Y ellos dirían, ¿llevamos o no llevamos? Pero lo hicieron. ¿Cuál es el impedimento más grande para que usted y yo veamos los milagros? La razón, la lógica. Usted y yo le ponemos la lógica y decimos, no, eso es imposible, yo no creo, no puede ser. A mí el médico me dijo ahora, yo no, señora, eso va para trasplante de cadera. Ay, pero no sé, Señor puede poner una cadera nueva o no ponérmela. De todas maneras, le serviré, viviré. Si morimos para el Señor, morimos. Y si vivimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. Entonces, nuestro corazón debe estar entendido en que Dios todavía hace milagros, como en el Nuevo Testamento. Juan 2, del 1 al 11. La multiplicación o el cambio de agua ¿a qué? A vino. Creo que la composición es muy distinta, ¿no? Pero el Señor lo hizo. Tanto, miren cómo fue el milagro, porque los milagros no son a medias, ¿no? O sea, los milagros es que el Señor hace algo medio chuequito ahí, como para que se contente fulanito, no. Miren lo que dice acá, miren por favor, versículo 10, dice, y le digo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dice, y este es el principio de señales, de milagros. Lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lleno de milagros. Y ese que hace los milagros es el que todavía puede hacerlos en nosotros. Miren lo que dice Juan, ya cuando termine el capítulo, pasen todas las hojas de Juan, hasta cuando lleguen al último de Juan. Morrito yo voy. Está Juan 21, 25. Miren lo que dice acá. ¿Por qué? Porque son muchos los milagros y representan pues un elemento muy importante en la obra de Jesucristo. Es decir, los milagros forman la mayor parte del Evangelio. Dice en el versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿No les parece maravilloso? O sea, no cabrían los libros en el mundo. ¿Saben lo que es eso? Piensen por un momento. De la cantidad de milagros, no todos están registrados. Pero usted y yo podemos cimentar nuestra fe en los milagros que hemos visto aquí en la palabra de Dios. Es importante que nosotros, la fe esté fundamentada en ese creer, en el creer que Dios hace. También en el Nuevo Testamento encontramos personas que Dios usó para hacer milagros. Usted dirá, no, por eso fue Jesús, porque de pronto ahí usted le está echando mente y le está diciendo, no, pero eso pues él era Dios, pues él es Jesús, pues es lógico que haga esos milagros, pero yo, un simple mortal, aquí un ciudadano de a pie, ¿qué voy a hacer milagros? Sí, Señor, un ciudadano de a pie, un simple, una persona. En estos días miraba en Marcos capítulo 5 y compartíamos en el tiempo de la oración de las 3 de la tarde, que me parece tan impresionante que el Señor Jesús puso de misionero a uno que había estado endemoniado, Marcos 5, el endemoniado de Gadareno. Vaya, y fue a 10 ciudades. ¿Qué tal? A 10 pueblos. Y en esos 10 pueblos le habló a la gente de los milagros de Jesús, a un endemoniado. Y uno dice, no, pues yo tendría que hacer
los seminarios, tendría que estudiar lingüística, hebreo, griego, no sé qué. No. Cuando usted se dispone a dejarse usar por el Señor, cuando estamos espirituales y conectados, no es porque usted vaya a hacer más porque predique o haga milagros, no, usted es un simple instrumento para mostrar a Dios su poder y su gloria, y es un honor y un privilegio que Dios nos use. Encontramos varios casos, pero solo voy a mencionar uno de tantos. Está en Hechos 9, del 36 al 43. Es un milagro hecho por un discípulo de Jesús. Vamos a buscarlo, Hechos, capítulo número. Es la resurrección de una modista, de profesión modista. Dice en el capítulo número 9, del versículo 36, que había entonces en una ciudad que se llama Jope una discípula llamada Tabita, que traducida es Dorcas. Hechos 9:36. ¿No lo encontraron? ¿Sí es ahí, cierto? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón Curtidor. Aquí tienen uno de tantos, hecho por un hombre igual que usted y yo, Pedro, un seguidor, un simple pescador, un hombre común y corriente, que se dispuso a seguir fielmente al Señor, y el Señor lo usa de una manera extraordinaria: resucitar a una persona. Usted estará diciendo: uy, líder, pero yo para resucitar a uno se necesita, no creo. ¿Y quién es usted? Tampoco fue Pedro. Dios lo usó. ¿Cómo sabe usted que tiene el don de milagros si ni siquiera se atreve a orar por los enfermos? ¿Cómo sabe usted que tiene el don de milagros si ni siquiera le da la orden a alguien para que se levante de la cama y camine? No sabe. Yo los desafío en esta tarde: pruebe haciendo lo que dice la palabra de Dios, que en su nombre echaremos fuera demonios, que en su nombre pisaríamos serpientes y escorpiones, que le daríamos la orden al enemigo y retrocedería. Eso es lo que él dice. Usted lo puede creer. Si lo puede creer, lo hace. Si no, una vida común y corriente, y esa es la vida que Dios no nos llamó a nosotros. Dele codo ya que se me va durmiendo, por favor. Hay uno ya cabeceando. ¿No hicieron siesta? Me hacen el favor, hacen siesta los sábados. Sí, señor. Muy bien. El codo es, pero no falla. ¿Qué otros milagros en el Nuevo Testamento? Muchos. Aquí les compartí el de Pedro porque ¿qué quiero que entendamos, amados hijos de Dios? Es que Dios puede usar al que quiera. Eso no depende del poder suyo. Yo a veces estoy orando por un enfermo y digo: Señor, y si no se sana y se muere, pero el Espíritu Santo me dice: ¿y qué? ¿Qué es que es usted? Hágale. No soy Señor, no soy yo, porque Él es el dueño de la vida de esta persona, es el Señor. Hubo muchos otros milagros. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, hubo la resurrección de otra persona que se llamaba Eutico. Recuerden que estaban leyendo la palabra hasta tarde horas de la noche. Este se durmió, se recostó en una ventana y ¡pum! Se cayó ahí. Vaya, se mató.
van, oran por él y es resucitado. ¿Recuerdan? ¿Qué más? Pedro es liberado de la cárcel con muchos que estaban allí y así el cepo se caía, ocurrían los milagros, había liberación, había sanidad. Porque el Señor no para, solo necesitamos creerle. En el mundo, en este momento, están ocurriendo miles de milagros. Usted y yo no los vemos, pero ocurren, están pasando. ¿Cuál es la vitamina A? Hay una vitamina A. Y está en Marcos capítulo 16. Esa vitamina es la aplicación. Usted puede leer lo que quiera en la Biblia, pero si usted no lo aplica, es como el remedio del antibiótico que le manda el médico y usted no se lo toma. Porque yo me hago agüita de berenjena, me hago agüita de no sé qué, y resulta que eso es un antibiótico. Entonces, Marcos 16. Marcos 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos, y aquí lo vamos a leer súper detenido. Marcos 16. Dice, vamos a leer desde el 14 hasta el 18, para que entremos en contexto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay 2 cosas que el Señor Jesús les reprochó a sus discípulos. La primera, incredulidad. Y ese es el mal más grande en la vida cristiana. La incredulidad. Y eso también nos dice el Señor que produce dureza del corazón. Cuando la gente deja de hacer devocional, de orar, de arrodillarse, de leer la Biblia, de confesar los pecados, de decirle: Señor, soy un pordiosero espiritual. Todos los días nos levantamos en pañales como unos pordioseros espirituales. Y venimos al Señor y le clamamos porque nos ayude, porque esta carne es miserable. Esta carne es horrible, 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 horrible. Y necesitamos llevarla ¿a dónde? Señores, esta cruz, le digo, cuando hacen decoración, no me quiten la cruz, por favor. Déjenme la cruz ahí quietita. Todos los días, amados hijos, tenemos que ir a la cruz, al madero, a recordar que somos débiles, frágiles, que necesitamos vencer la incredulidad, vencer el corazón duro, la sobradez. No somos tan fuertes, ni somos tan duros, no, frágiles, débiles, llenos de errores, de faltas, necesitados de un Dios grande que tiene el poder para levantar a Jesucristo
Jesucristo de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos creer que lo que dice la Biblia es verdad, que esto me va a seguir, y es que los que creen en el Señor, yo puedo echar fuera demonios. Usted y yo no necesitamos tener no sé qué don, ver no sé qué, si sé cuándo, no. Repréndalo de su casa, échelo fuera. Todo espíritu de enfermedad, de ruina, de miedo, de angustia, de temor, de lo que sea, usted échelo fuera. Póngase firme, como dicen en el interior, amárrese los pantalones, póngase la armadura de Dios y reprenda, porque el Señor nos ha llamado a eso. ¿Qué más? Dice el Señor, no, los que canten más, los que vengan más, los que corran más, los que... No. Usted lo único que necesita es que creer. Crea. ¿Qué más vamos a hacer? Hablaremos nuevas lenguas. Es que las lenguas no es para uno, para todos. En estos días hablaba con Fabiola, yo le contaba la experiencia. Cuando yo me hice cristiana, no, eso llevaba como 3 o 4 meses y era vigilia. No sé si acuerdan que antes era vigilia, los fines de semana vigilia. Y un día me invitaron, vamos a ver qué es eso de la tal vigilia, qué cuento, que no sé qué. Y empieza un hombre ya a ministrar y a hablar en un lenguaje que yo no entendía. Vean, este tipo se inventa. ¿A dónde me vine a meter yo, por Dios bendito? Hablaba unas cosas que yo no entendía. Bueno, yo cerraba los ojos y no me podía concentrar. 15 días después estábamos en plena reunión y el líder decía, bueno, 40 minutos de prédica, ya después de 40 minutos la gente no pone cuidado, vámonos a las rodillas, orar, era media hora arrodillados. Y arranco yo arrodillado a orar y esa lengua se me trababa. Yo decía, Dios mío, esto no me puede pasar a mí. Lo mismo que yo le veía a aquel hombre, no me puede estar pasando a mí. Porque yo era muy racional, muy cuadriculada. Usted puede hablar en lenguas. Por el bautismo del Espíritu Santo, eso no es nada raro. ¿Quién dijo que usted tiene que hacer un curso o algo para hablar en lenguas? No, el Espíritu Santo le lo pone. Y las lenguas es para edificar a otros. Y después me dijo la líder, no, ¿sabe qué? Es que eso es para edificar a la iglesia. Ahora pídale, como que me dijo, interpretación del rollo. Más encima de eso, líder, ¿usted cómo le ocurre mandarme a eso? Don de lenguas e interpretación. Y me dio interpretación de lenguas y de adoración. El Señor hizo, créanme que esto que dice acá no era solo para mí, es para cada uno de ustedes. Dice también, a los que creen tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Los enfermos sobre ellos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Así de sencillo, por encima de la ciencia, por encima de lo que usted crea. Eso se llama milagros. Yo quiero leerles una anécdota del doctor Billy Graham que me llamó la atención. Dice así: supe de un hombre que hacía unos años empujaba una carretilla sobre un alambre estirado de un extremo al otro en las cataratas del Niágara. No sé si la han escuchado. Miles de personas lo vitoreaban. Imagínense, en un alambre en las cataratas del Niágara. Allí pasaba el hombre, puso un costal de tierra de 200 libras sobre la carretilla y la pasó al otro lado y luego regresó con ella. Entonces, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar a un hombre de la misma forma? Es decir, ya no el costal de arena, sino a uno de estos que lo estaban observando. Todos gritaron diciendo que sí, que él podía. Pero un espectador en la primera fila, muy exaltado, gritaba a todo pulmón, diciendo que sí, que ese hombre podía. Entonces el equilibrista lo señaló con el dedo y le dijo: bueno, y ahora le toca a usted.
El hombre se volvió chiquitico como una hormiga. Realmente no lo creía. Dijo que creía. Pensaba que lo creía, pero no estaba dispuesto a subir a la carretilla. Señores, señoras, ¿usted está dispuesto a subir a la carretilla? Hay mucha gente que no quiere subir a la carretilla porque vive llena de miedos, de paradigmas, de esquemas. No, yo qué voy a poder, no, eso no es para mí, eso es para los líderes. No, señor, ahí no dice que es para líderes, ahí solamente dice que es para los que ¿qué? Creen. Pero que no le pase como el de la primera fila, venga, móntese, no, ahí sí no. Usted debe creer. ¿Usted tiene algún milagro por ahí que quiere ver? Pídalo. Dios no ha cambiado. ¿Usted puede obrar milagros? Claro, usted puede obrar milagros, yo también. El Señor no hace acepción de personas. El primer milagro que ocurrió es que usted invitó a Cristo Jesús. Si alguno que está aquí en este momento no ha invitado a Cristo Jesús, hoy puede ocurrir el milagro. Hoy puede ocurrir el milagro. El milagro de nacer de nuevo. El milagro de ver la vida distinta. Porque cuando recibimos a Cristo Jesús se nos abre una nueva agenda, un nuevo panorama. Usted ya no es el mismo, yo no soy la misma. Pero yo necesito que como creí para recibir a Cristo, yo crea que esto es verdad. Así que yo les invito a que hoy renunciemos a la incredulidad, a la dureza del corazón, al miedo. Y usted esté dispuesto a dejarse usar por el Señor, pero también a creer que Dios todavía hace milagros. Usted lo puede creer, que no sea como el de la carretilla. No, yo no me monto en la carretilla, no tenga miedo. No tenga miedo en ponerle la mano a un enfermo y orar. Hay sanidades que son progresivas, ustedes sabían. Hay gente que oran por sanidad y no pasa nada en el momento, pero con el tiempo, cuando se dando cuenta uno, ya va trayendo la sanidad del Señor. A veces son progresivas.